Evangelio de mayo 23, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con éste? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas, y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos nuevamente una parte de los Hechos de los Apóstoles, que es prácticamente el final. Cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después, convocó a los judíos principales. Les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Querían ponerme en libertad, pero los judíos se opusieron, y tuve que apelar al César. Llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor, con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Muy bien. Literalmente, el Evangelio es el final del Evangelio de San Juan, el capítulo 21. Vemos este llamamiento del Señor a Pedro, a Simón Pedro: sígueme. Es el mismo llamamiento que hace a ti y a mí. Sígueme. Aprende a conocerme para que sepas cuáles son mis sentimientos. Aprende a ver mis reacciones en el mundo para que sepas cómo actuar. Aprende a caminar mis pasos para que sepas llevar también tú la palabra que te he encomendado. Para que sepas llevar también precisamente el Espíritu que te he dado. Para que hagas presente a Dios con tu presencia en medio del mundo. De eso se trata el seguimiento de Cristo. Hay una escena muy curiosa. Pedro voltea y ve que va Jesús. Jesús. Ve que junto con él y Jesús va siguiéndolos Juan. Y le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? La respuesta del Señor: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Podríamos resumirlo con la última frase: ¿a ti qué? Tú sígueme. El llamado del Señor es individual. Y aun cuando a todos nos llama a la unión con Él, lo hace individualmente. Aun cuando terminemos siendo un cuerpo, un solo cuerpo. Sin embargo, el que nos une es el propio Dios, a través de su Espíritu, a través de la palabra eterna y viva del Padre, en el amor del Padre. Pero no podemos nosotros descalificarnos unos a otros. No podemos nosotros. ¿Quién puede, por ejemplo, el mismo Pedro, cuando escucha la palabra tú sígueme, él comienza a seguir al Señor? Y voltea y ve que viene otro discípulo siguiendo. Y la pregunta inevitable: ¿a este qué? No ha escuchado Pedro que Jesús le dijera a Juan: tú sígueme. Sin embargo, Juan en lo profundo de su corazón también lo escuchó. Y por eso se atreve a seguirlo. Se viene luego este malentendido, porque corre el rumor de que no iba a morir ese discípulo. Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva. Ese permanecer vivo es un misterio. Cuando finalmente Juan, a muy entrados años, muere, la comunidad queda atónita.
porque verdaderamente este rumor se había extendido. Pensaban ellos que antes de que muriera Juan iba a venir otra vez el Señor. Se dan cuenta que el día del juicio final todavía va para largo, como está escrito en el Apocalipsis. No viene tan pronto, va para largo. Pero mientras vivimos en este mundo y nos llega nuestra llamada personal de pasar de este mundo a la eternidad en la presencia de Dios, de pasar a nuestro juicio personal, tenemos que vivir en el mundo de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso es lo que estamos viendo el día de hoy y eso es lo que sucede con Pablo. A Pablo el Espíritu le había venido indicando que se le venían cárcel y tribulación, hasta llegar a Jerusalén. En Jerusalén comienza la cárcel, la tribulación, la gritería, los pleitos. En Jerusalén y después en otro lugar cercano ahí, pasa varios años esperando que se decida su asunto hasta que lo mandan a Roma. Pero ya estando en Roma, Dios le permite estar al menos 2 años enseñando completos, como dice Lucas, con absoluta libertad y sin estorbo alguno, enseñando acerca de la vida de Jesucristo, el Señor. ¿Cuántos años nos permitirán a ti y a mí hacer el trabajo de Dios? Cada instante de vida es un momento precioso, es un don precioso, irrepetible. ¿Y qué hacemos con él? ¿Lo vivimos según nuestra voluntad o según la voluntad de Dios? ¿Desperdiciamos el tiempo de Dios haciendo nuestros caprichos, nuestras cosas? ¿O buscamos compaginar nuestra vida para hacer aquello que Dios nos pide? Hermanos, el día de mañana estaremos celebrando Pentecostés. Pidamos nuevamente, con un corazón humilde y contrito, la venida del Espíritu Santo para todos nuestros hermanos, pero especialmente para ti y para mí. Que cada uno de nosotros pidamos con humildad que el Padre derrame en nuestros corazones la presencia de su Santo Espíritu, para que podamos ser colaboradores, siervos fieles y buenos del Señor, hasta que lleguemos al cielo. Dios les bendiga, hermanos.